En tema 1.8 habla sobre la periodicidad química que está relacionada con configuración electrónica. La configuración electrónica simplemente es la distribución de los electrones en un átomo y que depende de los orbitales que pueda contener. La configuración electrónica fundamental se obtiene a partir de tres reglas importantes. La primera es el principio de exclusión de Pauli. Dice, en un mismo átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales, al menos han de diferenciarse en uno, porque, bueno, si recordamos, cuando vemos matemáticas y vemos los planos cartesianos, por ejemplo, en un plano que tengo X y Y, que son mi plano X y Y, cuando yo quiero graficar una posición, yo puedo dar como referencia 2,2, que me quiere decir que el objeto ubicado ahí está en el eje X2 y en el eje Y 2. Ahí yo podría ubicar. Lo mismo ocurre con los números cuánticos. Los números cuánticos, que son cuatro, me indican la posición del electrón dependiendo del nivel, el subnivel y el giro de spin que tengan para posicionarlos. Si yo tuviese repetido lo mismo, quiere decir que hay dos electrones en el mismo punto, que es imposible porque son materia que se encuentran en el mismo punto y sabemos que no pueden existir dos cuerpos en el mismo lugar. Por lo tanto, no puede existir como tal el hecho de que se repitan. Em, a eso se refiere el principio de exclusión de Pauli. El principio de máxima multiplicidad de Hund nos dice que cuando varios electrones ocupan orbitales degenerados de igual contenido energético, lo hará lo más desapareado posible con espines paralelos, es decir, que necesitan em, pues desaparearse para poder generarlo como tal. El principio mínimo de energía o principio de Aufbau, que en realidad Aufbau en alemán significa principio de construcción, nos dice, los electrones entran en los orbitales en orden crecientes de energía, dado por la suma de los números cuánticos principal y secundarios, que son n más l, y al igual que la suma predominará el número cuántico principal más bajo. ¿A qué se refiere? Bueno, si recordamos, existe este triangulito que está relacionado con el principio de construcción de Aufbau, que nos da pues la posición o mejor dicho el ordenamiento que se debe de seguir para la configuración electrónica. Nos dice que primero vamos a tener que tener el nivel S1, S. Recuerden, este 1 representa el nivel. Este S representa el subnivel, ¿sí? Que serían los dos números cuánticos antes mencionados, N y L. Entonces, debido al principio al principio de Aufbau, el primer nivel sería 1S. Después toparíamos con 2S, después 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 6F, 5D, que sería la forma de colocarlo. Eh, para irnos relacionándonos con esto en configuración electrónica, nos vamos a guiar del número atómico. Y aquí pone como ejemplo el número atómico 7 de nitrógeno. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a los subniveles se clasifican en la cantidad de electrones que nosotros podemos contener. Los S solo pueden tener 2 electrones. Los P tienen 6, los D tienen 10 y los F tienen 14.
Entonces, si nosotros queremos llegar al número 7, tenemos que ir generando el conteo de los electrones que se pueden tener por cada subnivel acordado. Lo primero que tendríamos que hacer es agarrar 1S, que es la primer secuencia que se sigue, recordando que S solo puede contener 2, entonces los colocamos. Como todavía nos falta para llegar a 7, tenemos que seguir tomando los siguientes niveles, porque solo tenemos 2, es decir, a 7 le quitamos estos 2 que tenemos, nos queda 5, es decir, que nos falta todavía 5 electrones más. El siguiente nivel sería 2S. Lo colocamos, sabemos que el subnivel S solo puede contener 2 electrones, entonces tendríamos 2 más 2, 4. ¿Cuántos nos falta para llegar a 7? Nos faltarían 3. Seguimos. El siguiente nivel es 2P. Sabemos que el subnivel P puede contener 6 electrones. Sin embargo, solo nos hacen falta 3 para llegar a 7. Y este como tal sería nuestra configuración electrónica. Lo mismo ocurre o análogamente con sodio, que el número es 11, aunque acá se ve uno más grandecito, su número atómico es 11. Con germanio, por ejemplo, de forma general nosotros podríamos hacer el conteo y ver si realmente contiene los 11 electrones, que serían 2 más 2, 4 más 6, 10 y 1, 11. Entonces esta configuración estaría correcta. Recuerden, siempre siguiendo el principio de construcción de Aufbau, que me indica cuáles son los niveles que debo de seguir para llegar a esa secuencia lógica. Y bueno, aquí simplemente pone ejemplos de la determinación de las configuraciones electrónicas de cada uno. Recuerden que Z representa mi número atómico, me dice que para el carbono su número atómico es 6 y comienza a hacer pues su configuración electrónica. Cloro, bario, hierro y bromo. Y bueno, de forma general y de acuerdo a la periodicidad, nosotros podríamos tener una configuración electrónica y aquí nos va diciendo que pertenece al nivel 1. Veamos, estamos en el primer nivel. Aparece el subnivel S, que solo, de hecho, solo tiene un electrón, por eso solo tiene una flechita y por eso es 1S1. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos que se encuentran aquí.